ya tenemos a nuestra querida entrevistada del día de hoy para hablar de un tema muy, pero muy importante. Manden sus preguntas y ya saludo, que está con nosotros Andrea Mansi, abogada, amiga y fundadora de la Red Nacional de Multisectoriales, con la que vamos a hablar de un tema muy, pero muy específico que es la zona fría, la modificación de la zona fría y todos los temas que te interesan. Tengo un montón de preguntas ya, así que saludo. Andrea, ¿cómo estás? Moisés Olorza, todo el equipo de Radio Más Multimedia en Río Grande te saludamos y en Ushuaia te escuchan y te ven a través de FM Centro, a quien también enviamos un cariño enorme. ¿Cómo estás? Hola Moisés, buenas tardes a todos. Bien, André. Ayer difundíamos y divulgábamos y quedamos en charlar sobre la modificación de la zona fría, que ya pasó el filtro en diputados y que ahora está en senadores. Hay un listado ahí de senadores de cada una de las provincias, pero contanos, ¿cuál es tu preocupación con respecto a todo esto a este paquete que también incluye, aunque no lo vean y no lo digan, un tarifazo encubierto para las provincias que ya tenemos un régimen tal como lo conocemos? Y la realidad es que la principal preocupación que tenemos es eso, lo que acabas de decir. La eliminación en principio, las zonas frías ampliadas del 2021 y además el cambio del cálculo en cómo se aplica el beneficio de la zona fría. Claro. Que eso va a impactar de sobremanera a también vamos a decirlo, las viejas zonas frías, o sea, toda la parte, toda la Patagonia, digamos, ¿no? Declarada zona fría, Exacto. el cálculo en la manera en que se aplica el beneficio en la factura de gas Ujú. va a ser un impacto importante. O sea que nosotros, más allá de arengar y de pedir que no se eliminen las zonas frías que ya se ampliaron en el 2021, también nos preocupa la manera en que se va a aplicar el beneficio, que hasta ahora no tenemos mayor información en detalle de Claro. lo que planea hacer el gobierno. Lo que sí sabemos es que van a reducir el beneficio Ujú. a quienes tengan el subsidio focalizado, a quienes se hayan podido anotar en ese registro, que obviamente, más allá de tener un ingreso tope por familia, que son 3 canastas básicas, tiene otros filtros, ¿no? El Tal tema cual. de la antigüedad del automóvil, las propiedades, o sea que hay una gran parte de lo que eran los incluidos en el segmento N2, de Ujú. lo que era la segmentación tarifaria, que nosotros creemos que van a perder el beneficio del subsidio, no solamente el subsidio focalizado, sino también se van a ver con el impacto de perder la zona fría, porque ahí también está el tema, ¿viste? Claro, Hay pero un gran para... porcentaje de la Sí, población que deja de estar en los registros en el CEF, que es el subsidio focalizado, porque no coinciden con los parámetros socioeconómicos y por ahí ende va. también se quedan sin la zona fría. Claro, por eso, el gobierno anterior, el gobierno de Sergio Massa, con Flavia Arroyoni, propusieron lo que se llamaba el RACE, ¿no? El registro de acceso a subsidios energéticos. El gobierno nacional no solo eliminó ese RACE, sino que lo puso como subsidios focalizados, el CEF, restringiendo aún más la posibilidad de recibir estos beneficios. ¿Está bien? Vos corregime si no es así, como para ir en este hilo conductor. Y en estas características nuevas del nuevo esquema de subsidio focalizado, se restringió aún más el acceso, eliminando las categorías tales como la conocíamos, entre N1, N2 y N3, o R1, R2 y R3, para pasarlos a ser simplemente los subsidios focalizados ya de manera universal en un registro que es mucho más restrictivo que el anterior. ¿Está bien? Sí, ahí en realidad la segmentación son N1, N2 y N3. Las R2, R3 son las categorías de usuarios de gas que esas quedan como uno las conoce. Lo importante es que la segmentación tarifaria se eliminan los 3 tipos de segmentos. Ahí está. En el N2 entraba gran parte de la clase medio-baja, vamos a llamarlo a decir así, Ujú. eh, y pasó a ser un esquema reducido de los subsidiados no subsidiados Claro. y además de eliminar la tarifa social, que eso también era como un aliciente, Claro. eh, pasa a ser estacional.
Esto significa que vos vas a tener el gas, con un esquema de subsidios solamente en los meses de invierno. Claro. Por eso es que el gobierno de Milei autoriza a Ujú. las distribuidoras de gas, apenas asumen, en hacer una de las cosas que siempre habían pedido, que el aumento en los cargos fijos. Claro. Entonces, vos, por ejemplo, Ujú. fuera del invierno vas a tener boletas de gas con más gasto en el cargo fijo que en Exacto. el cargo variable, que es el consumo. Se sabe Ujú. que el gas se utiliza mayormente en invierno, salvo en las zonas frías, que se utilizan mayor cantidad de meses por las bajas temperaturas. Tal cual. Entonces, en ese combo interesante vos tenés aumento en los cargos fijos, aumento todos los meses del consumo variable, y además tenés la restricción del subsidio focalizado, que va solamente a un esquema de bonificación del 50 con un 25% que el gobierno falsamente aclara que es un Claro. 75%, Claro, claro, pero claro. no, ese 25% lo está dando, lo dio en mayo, lo extendió ahora en junio, pero hay que aclarar que esa bonificación del 25 que se suma a ese 50 que ya tenés, si Ujú. estás anotado en el registro de subsidios focalizados, se termina pasado el invierno y se elimina por completo llegado fin de año. Tal ¿Cuál es cual. el objetivo? Cero subsidio, ¿no? Tal cual. Me da la sensación de que todo este enredo, yo lo hablé con, mira, te voy a contar una infidencia, lo hablé con mi mamá y le dije, y me preguntó, y me dice, hijo, ¿nosotros vamos a perder el subsidio, sí o no? Mi mamá es jubilada, mi viejo también, y me dice, y no entiendo nada de lo que se habla, porque se habla de un registro, se habla, me tengo que anotar de vuelta, no me tengo que anotar de vuelta. ¿Qué tendrías para decirle? Primero a todas las familias que te están viendo, están escuchando, son un montón, tengo un montón de mensajes. Em, Primero con esto, es decir, ¿tengo que anotarme de vuelta o tengo que verificar en la página para poder inscribirme o al menos ver si estoy inscrito en ese lugar nuevo llamado el RECEF o los subsidios focalizados, Andrea? ¿Cuál es tu recomendación? No, si ya estaban anotados en la segmentación tarifaria, no tenían nada que hacer. Ujú. Lo que iban a hacer era revisar cada uno de los registrados y ver si los pasaban, los migraban a este nuevo esquema. Bien. Lo que yo recomendaría es que a los que ya estaban en el viejo esquema de segmentación tarifaria, ingresen a la página de la Secretaría de Energía o llamen. Yo Ujú. recomendaría más que llamen, y con sus números de medidores o sus números si piden los números de medidores o los números de clientes, Lo que aparece en la boleta, los que digamos. aparecen en las boletas, Ahí vamos a poner unas consulten. boletas, vamos a poner la mía. Yo voy a poner ahí una boleta al aire para que veamos la composición de todo esto que vos estás hablando. Porque está buenísimo Sí, hacer ese ejercicio. Sí, y los que ahí está, están, mira. tengan en cuenta que los que están variando las maneras en que se ponen, se grafica en la boleta Ujú. si estás o no dentro del CEF. Están variando. Algunos ponen el decreto, que ahora no lo recuerdo, no lo tengo en mente, pero ponen el decreto y ponen te ponen el decreto tal y te ponen El tope, tope, exactamente. subsidio. Por Exacto. fuera de ese tope que te Ujú. están subsidiando, pagás la tarifa plena. Ahí eso también ténganlo en cuenta. Tal Pagás cual. la tarifa plena. Vos tenés el cargo fijo, el consumo de gas, Ahí va. el subsidio zona, y después tenés que fijarte si en alguna parte dice el decreto por el cual vos te están dando ese esquema del 50%. Exacto. En este caso, nosotros estamos viendo que es la factura de mi casa, ni más ni menos, la composición de la facturación que te llega a tu casa. Ni más ni menos. Y arriba, que viste que ves en porcentaje, ves una rayita ahí, una línea, te dice que el 67% de la composición del monto que vos pagás finalmente en plata está dado por el gas natural. El otro 4% por el transporte, el otro 17% por la distribución y el otro 12% son impuestos. Entonces vos tenés que, para el caso de Tierra del Fuego o la zona fría tradicional como se la conoce,
Vos tenés un cargo fijo que fíjate lo que representa, son 20, esto que hablaba Andrea, el cargo fijo ahora que lo van a poder libremente ajustar las distribuidoras, que en este caso es Camus y Gas del Sur, tienen la potestad justamente para poder hacerlo. Y eso va a ser, digamos, de manera automática o transparente. ¿Es así, Andrea? Sí, sí, porque ellos están autorizados. Esa fue una de las grandes demandas de las empresas de gas siempre, que les puedan aumentar los cargos fijos todos los meses. En realidad, las empresas de gas siempre demandaron que ellos puedan aumentar el gas como aumentan la mercadería. Y este Claro, gobierno les dio esa claro. posibilidad, ¿no? Hoy el gas y la luz aumenta como aumentan todas las cosas todos los meses. O sea, dejaron de ser servicios públicos esenciales para pasar a ser una mercancía, un paquete Bu- de yerba, Ahí va. una leche, no sé, un yogur. O Esto sea, es un poco, no tienen parámetros simplemente, y esto lo he escuchado yo, ¿no? Por primera vez el gobierno les ha dado lo que siempre pidieron: aumento en los cargos fijos, aumentos todos los meses, tarifas dolarizadas. ahí está. eh, por eso es que también se quieren correr del esquema de pago de zona fría. Vos fíjate que hay Ujú. un tema con eso, porque las distribuidoras se quieren correr de ese esquema de pago porque el Así gobierno no es. les viene pagando la zona fría. Entonces, se quieren correr de eso. Por eso quieren solamente aplicar el beneficio al componente gas de la tarifa, que en realidad es el menos El costoso menos costoso. de la tarifa. Exactamente. Por eso, poné de vuelta, Lucas, no la saques a la composición tarifaria que está ahí porque es importante para los vecinos que nos están viendo. Poné la boleta, esto que estábamos viendo recién, porque ahí es donde aparece justamente el subsidio de zona fría. Lo vas a ver porque el consumo, lo que decía recién Andrea, está medido en metros cúbicos y ahí podés ver que este es un consumo domiciliario. Estamos hablando de mi casa en el barrio CGT como la suya, Ruli, igual. Entonces, ese es el consumo promedio en números y que está multiplicado por un valor y que da, en definitiva, un monto en pesos. ¿Sí? Y ahí dice 85.968 pesos que yo debiera pagar efectivamente si no tuviera el descuento, que es el ítem que viene abajo, donde dice subsidio zona. Entonces dice un menos 53.400 y pico de pesos. Eso es lo importante que tenés que saber, que el Camúsigas del Sur, con la nueva composición del régimen de zona fría, va a modificarte primero el cargo fijo arbitrariamente, cuando a ellos se les antoje, porque el gobierno nacional así lo está decidiendo. A su vez, el comportamiento en este esquema de subsidio zona fría va a tener una segmentación, es decir, va a cambiar esa base de cálculo por el cual nosotros accedemos a este beneficio y además ahí tenés presente, tenés ingresos brutos, la ley 25413, impuestos municipales, que es 0,02%, pero acá hay algo que de lo que no se habla, Andrea, que es el fondo del artículo 75 de la ley 25565, que es, en definitiva, el fondo fiduciario que sostiene a la ley de zonas frías en todo el país. ¿Está bien la lectura? Sí, sí, que el fondo se va a seguir pagando. Ahí, para que tengan una idea, el aumento, el impacto del aumento de sacarse la zona fría o cambiarse el esquema de cálculo es directamente proporcional a lo que a lo que te viene. Si ustedes en la Patagonia tienen el 50%, bueno, cuando se cambie la base del cálculo, ese 50% es proporcional al aumento. O sea que las boletas que tienen un 50% van a pasar a tener un 100% de aumento. Tal No cual. es muy difícil. ¿Por qué? Porque el cálculo de la zona fría se hace sobre todo a la boleta, sobre todo todos los componentes de la boleta menos los impuestos. Lo Exacto. que ellos quieren es que el cálculo de la zona fría se haga sobre el componente gas, que generalmente es el más barato de la boleta. Entonces, en ese marco el impacto va a ser mucho mayor, y el Ujú. fondo fiduciario, que es el que en principio querían eliminar, pero esa fue una de las modificaciones a la ley base, no pudieron eliminarlo, el fondo fiduciario, Ujú. volvieron a intentar por la ley de presupuesto, no lo pudieron hacer, y ahora lo que van a hacer es mantener ese fondo fiduciario, porque otra de las cosas que se dice es, bueno,
se elimina la zona fría, no nos van a seguir cobrando a todos en la boleta. No, eso no es correcto. El fondo fiduciario Exacto. se mantiene, se va a seguir alimentando de todos los usuarios de los que se recarga la boleta y ahí está el cargo. Ujú. Y además el Poder Ejecutivo se va de salir, ¿no? Este proyecto puede aumentar ese recargo sin necesidad de pasar por el Congreso. Entonces, eso también es importante. No solamente van a aumentar, no solamente van a cambiar el esquema de cálculo de la zona fría, sino que además se va a seguir pagando el recargo y esto Ujú. que va a traer que ese fondo fiduciario se distribuya menos entre los usuarios, porque a vos te va a aumentar la boleta, pero eh, como siempre, las grandes ganadoras van a ser las productoras de gas, ¿no? Claro, por eso es muy importante esto que estamos charlando. Hay mucha gente conectada y me preguntan, bueno, sí, un poco si debo, mira, como precaución, no estaría mal si querés revisar los datos que tenés, porque pueden haber cambiado situación socioeconómica, puede haber cambiado composición salarial, puedes tener, te quedaste sin laburo, o sea, no estaría de más que vos ingreses al registro y lo verifique a ver si en definitiva lo tenés. Y me pregunta, si yo tengo esta es una pregunta para vos, Andrea, una familia que tiene una persona con discapacidad, pero que no está recibiendo el, no está recibiendo el subsidio, ¿sí? Que debería tener una tarifa diferenciada porque ha presentado todo y en Camusi me dice que no le estarían reconociendo y que ellos no tienen nada que ver con una revisión sobre esa boleta. ¿A dónde se pueden dirigir? Porque las oficinas del Enargas tengo entendido que no están atendiendo este tipo de reclamos. ¿Qué información tenés, Andrea? Si la boleta, si están dudando de la facturación de la boleta, lo primero que sí es tienen que reclamarle a la distribuidora. Camusi tiene que tomarles el reclamo. Ok. Si no están de acuerdo con la revisión de la factura porque no coinciden con lo que Camusi generó, Ujú. tienen que hacer el reclamo en el Enargas, que si no está atendiendo la oficina regional, lo pueden hacer. Creo que ahora el Enargas tiene la posibilidad de hacer los trámites a distancia, Ok. a través de online. Ajá. Pero sí o sí, Camusi les tiene que tomar cualquier reclamo que ustedes quieran hacer sobre la boleta, la primer mostrador es la distribuidora. Ok. Agotada la vía de la distribuidora, tienen que ir al Ente Nacional Regulador del Gas y de última instancia ir a alguna cuestión de consumo o de alguna oficina Defensa del municipal de consumidor. defensa del consumidor y demás. Ahora, con respecto a la revisión de si están o no registrados en el CEF, Sí, si ustedes están registrados y eran beneficiarios o estaban dentro de la segmentación tarifaria, les tuvo que haber quedado un número de registro exacto. de alguna vez que se hayan anotado. Con ese número de registro pueden consultar. Yo lo que aconsejaría es que llamen a la Secretaría de Energía. Hay un Ok. 0800, yo ahora no lo tengo, Ahora lo pero vamos a poner seguramente al después aire. vos, Moisés, lo podés decir. Hay un 0800 para que llamen. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no entiende nada. Nadie entiende nada, yo tampoco entiendo nada. Uno más o menos de lo que viene luchando y viendo y leyendo puede llegar a hacerse una idea, pero el tema es muy difícil de entender porque también eso tiene un porqué. Claro, Hay ahí que va. confundir, hay que tratar de que nadie entienda nada. Total, viene la boleta y no tengo opción, la tengo que pagar porque me cortan el servicio. O sea, la crueldad con la que se manejan en lo que es servicios públicos, por eso nosotros siempre reivindicamos la idea de derecho, porque pasa esto, yo no me voy a poner a analizar un montón de cosas, porque mientras yo analizo me pasan los días y si me vence la boleta me cortan el gas y si no lo pago me sacan el medidor. Y yo Ahí estoy, está. tengo o en la situación de una persona con discapacidad y demás, que necesita la Ujú. calefacción, necesita la luz, entonces Y no puede estar especulando con ante esta eso. situación y si Claro. no, consultan, nos hacen alguna pregunta a través de la nuestra Facebook, Multisectoriales en Red Nacional, Red Nacional de Multisectoriales, mi nombre es Andrea Mansi, se vinculan conmigo por Instagram y me preguntan, no, doctora, la escuché en tal lado, tengo tal tema, o ahí ustedes, pero si ya tenían, si venían del esquema de segmentación, salvo que hayan cambiado las condiciones socioeconómicas, mantienen el subsidio. Ujú. Recuerden que en el gas es solamente por los meses de invierno. Si yo tengo alguna duda, hay un 0800 para llamar a la Secretaría de Energía con los datos míos
del el número de registro, si es que aún lo conservan, si no con el DNI, Ujú. les van a poder dar alguna cuestión, les van a poder decir si mantienen o no el subsidio. Es un chino, todos sabemos que nadie Claro. entiende nada, pero hay un porqué. Mientras la población menos entiende, el ajuste es mucho más fácil de hacer. Totalmente. Andrea, ahí estamos poniendo, ahí acabo de pasar las direcciones de las multi, donde pueden en Facebook seguir a la multi, síganos, pregunten. Yo formo parte de esa red y que generosamente siempre charlamos, Andrea, contigo, y que creo que estos espacios hay que multiplicarlos en los lugares, en la Patagonia en general. Estoy en conversaciones con otras provincias y otros medios que me pidieron si podría que están tomando esta señal, pero que quieren hablar contigo. Ahí yo les voy a, si me permitís, se los voy a facilitar, porque me parece importante. Eh, ¿Qué mensaje tendrías? Y esto sí es una situación bastante local, en donde el discurso oficial también, lamentablemente, en Tierra del Fuego, está más enfocado, y esto es lo que yo siempre vengo de dar algunas charlas en Ushuaia, en Río Grande también con respecto a esto, y aquí hay un enfoque absolutamente mercantilista con respecto al GLP, en donde se está haciendo o replicando la misma segmentación que está aplicando el gobierno nacional y en donde hay una situación bastante más discriminatoria también con respecto a esa segmentación. Han dejado barrios completos afuera, 11 barrios para que no reciben ningún tipo de subsidio y tienen que pagar tarifa plena del GLP. Pero lo que me preocupa es el enfoque. Porque por un lado vos podés tener un enfoque absolutamente mercantilista como el que veo que lamentablemente el gobierno de la provincia también está tomando sobre los servicios públicos, en este caso el GLP, donde, bueno, el que tiene plata lo paga y el que no tiene plata, bueno, tiene que demostrar un certificado de pobreza y los que nosotros necesitamos, y en el cual la corriente de pensamiento que creo que compartimos es que son derechos humanos y que la energía en cualquiera de sus formas, el Estado es el que debe garantizarla a precio justo y razonable y mucho más en lugares como, y que no tiene que pasar por una cuestión ni financiera ni económica, otorgarle el derecho al subsidio, a la energía a los vecinos y vecinas, porque te dicen, no, 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 nadie se va a quedar, como mi ley, nadie se va a quedar sin el subsidio, el Estado va a garantizar cuando vemos que permanentemente ponen obstáculos, palos en la rueda, objetivos inalcanzables para obtener un beneficio que es de todos y mucho más en Tierra del Fuego. ¿Qué tendría como recomendación a estos funcionarios que tienen esta mirada mercantilista de la distribución de subsidios, en este caso en Tierra del Fuego, que es el que más agenda tiene en estos momentos, que es el acceso al GLP para calefaccionar en la entrada del invierno, Andrea? Y la realidad es que el mensaje es que traten de tomar de alguna manera esta preocupación, que es la preocupación de la gente. O sea, yo creo Ujú, que, viste que a nosotros siempre nos costó la cuestión de servicios públicos porque es algo que no suele tomarlo parte de la dirigencia. Nos está costando mucho, por ejemplo, que tomen el tema de zona fría, hay una movida muy grande, se hicieron juntadas de firma, ahora ujú, estamos pidiendo que los mismos usuarios le manden mail a los senadores, que muchos coinciden con ser presidentes de bloque. A mí ujú. lo que me parece es que hay una falta de toma de agenda de la cotidianeidad de la gente. Ahí está, Parece que ahí hay va. temas que son muy propios de la agenda de todos los días de nosotros, de los que estamos abajo, digamos, Ujú. que no hay, los dirigentes están como en Desconectado de otra la realidad, situación. ¿no? Están en otra realidad. La verdad que yo entiendo que el gobierno nacional, y hay que Ujú. decirlo, aprieta a las provincias, les saca Sí, lo que claro. les corresponde por derecho, y ahí tenés el camino de luchar porque te den lo que te sacaron, pero además también atender a necesidades básicas. Son provincias de mucho frío, son provincias las zonas donde no hay redes de gas, la garrafa en cualquiera de sus formas es elemental a la vida, porque acá estamos Ujú. hablando de que si no te puedes morir de frío, porque el frío no distingue entre si tengo o no tengo, si me sacaron la plata, si el presupuesto de esto, no. Y hay temas de los que te tenés que ocupar. ¿Por qué? Porque si no, Ujú. la población
que no está de acuerdo con este gobierno y votó distinto se siente decepcionada, y los que votaron a este gobierno pero se sienten decepcionados, porque yo creo que hay un gran porcentaje, Sí, no claro. tienen otra opción porque tampoco ven que aquel que les decía no lo votes al gobierno nacional, no le ve ninguna respuesta, ¿no? Claro, algo Entonces, distinto a lo que te están algo planteando. diferente Claro. a lo que entonces me parece. Y además también hay una cuestión de no mirar, hay una parte de la dirigencia que es la que tiene cargos, Ujú. que no mira al usuario como un problema. El usuario y el consumidor para mí siempre estuvieron en la cadena como los eslabones más débiles, Claro. porque no tienen, les cuesta No hay mucho forma de hacer defenderse de manera reclamos, colectiva, claro. les cuesta mucho consultar, les cuesta mucho averiguar, Ujú. les ponen muchos palos para generar reclamos. Por ejemplo, acá voy a Camusi, no, bueno, nosotros no tenemos nada que ver. No, no sé si tengo no sé si tengo el registro del subsidio, no me puede averiguar. No, bueno, vaya a la Secretaría de Energía. Nosotros cuando tuvimos nuestra pasada por el Enargas, nos ocupábamos de eso. Nosotros como ente regulador, más allá de que venía alguien que no tenía algo que ver, nos encargamos nosotros de hablar con la Secretaría para preguntarle por ese usuario Ujú. hipervulnerable. Aparte hay un concepto que se llama usuario hipervulnerable, Ahí que son está. las personas con discapacidad, las personas Los con los electrodependientes. jubilados, los pensionados, las personas con poco Ujú. poder adquisitivo. Hay un montón de gente en la caravana de hipervulnerables que se tienen que hacer cargo. Nosotros desde el Enargas, al menos desde mi parte, cuando yo fui parte de la gestión, nosotros nos ocupábamos de cada caso para ver, para solucionarle la vida a la gente. La política tiene que ser eso. Lamentablemente, y a mí me duele Ujú. mucho decirlo, no siento que estén en sintonía con la realidad de la gente. Hay otras agendas que son que sí hay que abordarlas, Ujú. sí hay que abordarlas, todos sabemos, pero hay otra agenda que es la del todos los días, que ahí es donde hay un abandono de la política, y esto es lamentable decirlo, pero es And- así. Andrea, estamos viendo en pantalla, creo que vos también creo que tenés la posibilidad de verlo. Estamos mostrando el flyer del cual estamos difundiendo por todos los medios posibles, inclusive dentro en nuestra página web también. Lo vamos a hacer ahora, que está elaborada por la Red Nacional de Multisectoriales para decirle a los senadores de cada una de las provincias que no querés que eliminen tu derecho a vivir en una zona fría. Hay un listado, el cual estamos poniendo al aire, en el que están, donde están todos los mails de los legisladores, de los senadores que tienen a cargo en cada una de las provincias, y ahí lo estás viendo en pantalla, ahí tener el flyer completo, le vamos a hacer zoom, y si me permitís, los voy a nombrar uno por uno para que se hagan cargo después de decirle a los vecinos, a las vecinas, porque si no la política es muy fácil, escondido detrás de una red social o escondido detrás de un escritorio sin que se los nombres, sin que se los nombren. Y aquí, en un trabajo espectacular, me pareció muy importante, están los mails y lo vamos a poner, lo vamos a decir al aire, porque nos están escuchando por FM en Río Grande y en Ushuaia, y a su vez nos están viendo en YouTube. Así que los que están en FM o se vienen al YouTube o toman nota de lo que les voy a contar ahora. Miren, estamos viendo este flyer para decirle no a los senadores que van a tener que votar si eliminan o no el régimen de zona fría. Entonces, la Red Nacional de Multisectoriales sacó este documento, me pareció espectacular, para decirle, por ejemplo, a los senadores y senadoras que te muestro el listado, te lo voy a decir al aire. Flavio Sergio Fama, de la Unión Cívica Radical, cuyo mail es flavio.fama@senado.gov.ar. Mandale un mensajito, mandale un mail a este senador para que no saquen la zona fría. Te voy a pasar los que corresponden, los vamos a pasar al aire, pero en Tierra del Fuego. Estamos hablando de Tierra del Fuego. Mira, de la Libertad Avanza, Agustín Coto tiene la responsabilidad, porque es de la Libertad Avanza, de dar explicaciones. Si no, mandale un mail a la siguiente dirección, al senador Agustín Pedro Coto de la Libertad Avanza, a agustin.coto@senado.gov.ar. Todos los fueguinos debiéramos enviarle un mail para que sepa
que nadie está dispuesto a perder este régimen de zona fría. O por ejemplo, a Flavia Arroyón, ¿no? Que también tiene la potestad, ex secretaria de Energía de Alberto Fernández, Sí. ¿sí? En donde primero los salteños, de la fuerza política, primero los salteños, así que mandanos un mensaje, mandanos un mail o un mensajito de WhatsApp y te pasamos este flyer que estamos viendo con vos al aire. ¿Por qué tomaron esta decisión, Andrea? Me parece espectacular, ¿no? Obviamente. Sí, la realidad es que nosotros venimos trabajando y sabemos que el proyecto tuvo media sanción en diputados, ahora está en el Senado y esos senadores son parte de la Comisión de Energía, o sea que son los primeros que van a tener la responsabilidad de ver si le dan dictamen o no al proyecto para que baje al recinto, o sea que es el Exactamente. primer filtro que tiene el proyecto. Así que nosotros los invitamos, incluso en la misma, decimos en el posteo, que si no tienen tiempo para mandar el mail, descargan el flyer y mandan el flyer en el mail, que ahí lo van a leer porque el flyer es vistoso. Si Ujú. no tienen tiempo de copiar el asunto, mandan al senador que le corresponda o a todos y dicen no queremos que nos eliminen la zona fría, porque lo vuelvo a reiterar, acá hay un tema, en las zonas patagónicas el gran problema es que van a cambiar La el base de eje del cálculo. proyecto, es Claro. a cambio del cálculo del beneficio. O sea que en las zonas patagónicas hasta me atrevo a decir que el impacto va a ser mayor Ujú. que Por en el las zonas consumo. Claro, ampliadas, claro, claro. por la cantidad de gas y del frío y las temperaturas. Así que tengan cuidado ahí. Y si además Ujú. yo no sé si si estoy anotado en el registro de subsidios o me cambiaron las condiciones y me sacaron de lo que era el esquema anterior porque consideran que yo puedo pagar los servicios, me va a venir la boleta duplicado el importe. Digo, Claro. hay que tener en cuenta esto. No es que porque yo vivo en la Patagonia no va a pasar nada, no. Cambian la manera en calcular el beneficio, calculan sobre la parte más barata de la boleta, dejan afuera los cargos fijos y demás cuestiones que tienen las boletas, el transporte, la distribución. Entonces, el impacto va a ser mucho mayor. Ahí lo mostraba Moisés en la boleta. Si a mí me subsidiaban 50.000 pesos en zona fría, que eso tenía que ver con toda la boleta de gas, eso es Exacto. proporcional a lo que me va a aumentar cuando cambien la manera de calcular el beneficio. ¿Por qué? Totalmente. Porque Ujú. la gente de la Libertad Avanza está diciendo, claro, como yo tengo 3 canastas básicas que hoy creo que están en 4 millones de pesos, no me van a sacar el beneficio. Pero no es así tampoco, porque el Exactamente. grueso del impacto en la boleta Ujú. eh, lo da el subsidio zona. Hagan la cuenta, en esa boleta vimos 53.000 pesos de subsidio zona. Si eso se cambia, esos 53.000 pesos suman a la boleta. Totalmente. Ahora vamos a poner, le pido a Lucas que ponga la boleta, le estoy cambiando un poquito la dinámica, pero que ponga la boleta, esto que estaba Lo hablando. que quiero dejar en claro Sí, es que no es que porque vivo en una zona patagónica a mí no me va a afectar. exactamente. Hay Sí un, me afecta y me atrevo a decir que hasta puede afectar más, porque el impacto puede ser mucho mayor en la boleta, por la cantidad de meses y las temperaturas. Zona fría es un derecho por vivir en una zona de baja temperatura. Sabemos que con los gobernadores del norte estaban negociando a cambio de, ¿viste cómo hace este gobierno? Dámela vos, dámela a mí, yo te doy una zona cálida, le estaban negociando a los gobernadores del norte sí, para que voten en contra para voten a favor de sacar la zona fría, que también sabemos que eso estructuralmente tampoco es inviable una zona cálida porque hasta hemos no, nosotros quieren correr el intentado eje de la trabajar. discusión. Es como este gobierno es profundamente mentiroso y cínico en estas cosas. Solo quieren lograr el objetivo que es cumplir con un mandato del Fondo Monetario Internacional. Cuando Lucas tenga la boleta ahí lo vamos a ver, que es justamente, ¿no? Tener este monto que vaya transferido al Poder Ejecutivo Nacional por los cargos que cada uno aporta en su facturación
con respecto al fondo fiduciario, administrarlo y el resto incrementar las ganancias a las energéticas, que es un poco el compromiso que tiene este gobierno. No, No hay aparte, nada acá. Sí. aparte hay una realidad, se sentaron y dijeron, a nosotros córranos del esquema de pago de zona fría, distribuidora, transporte, nosotros no queremos saber nada con esto. ¿Por qué? Porque el gobierno no está pagando. Entonces, ¿qué pasa? Dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer? Vamos a reducirlo a una cuestión socioeconómica. Zona fría no está hecha, el origen de la zona fría tiene Ujú. que ver con vivir en una zona de una baja temperatura, no es una cuestión económica. Ahí está, es un Yo derecho puedo tener humano, la posibilidad, puedo tal ser cual. clase medio, baja, poder pagar el gas, pero de los 12 meses que tiene el año, si durante 10 meses me vienen, yo me tengo que calefaccionar, porque si no me puedo llegar a morir de frío, Ujú. entonces va más allá. Eso es lo que uno también quiere que entiendan quizá la gente que me está escuchando, que no es una Totalmente. cuestión de económica, es una cuestión de un derecho. Zona fría es un derecho. Se amplió en el Ujú. 2021 ante un reclamo histórico de muchas localidades, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, toda la zona de la costa atlántica, Bahía Blanca, que tienen temperaturas muy bajas en invierno y Ujú. también tienen mayor, no es que eso pasan 3 meses y yo ya dejo de prender la estufa, no, estamos hablando de zonas donde las estufas quedan prendidas la mayor parte del año. Entonces, tengamos un poco de empatía a quienes vivimos o no vivimos en una zona fría. Los que vivimos en una zona fría, saber que es un derecho. Y los que no vivimos en zona fría, Ujú. saber que nos van a seguir cobrando el recargo, Totalmente. si, por más que digan que no, porque va a seguir viniendo en la boleta. Exactamente. Por eso ahí estamos viendo la boleta, esto que para hacer gráficos, ¿no? Y contundentes en el mensaje. eh, el listado de senadores que tiene la Comisión de Energía del Senado de la Nación tienen que saber esto. Y se lo tenés que, por lo menos, ya que la política local no te da bola, y bueno, viste, agarrá, decirle a tu pibe que ingrese a un mail y ponerle, copiarle y pegarle el flyer y mandáselo a la casilla de correo, que ya es un montón. Y eso tiene que ver con, ahora sí, vamos a poner los requisitos y el contacto de la Red Nacional de Multisectoriales en Facebook para que puedan sumarse allí. Y ahí me están escribiendo, por ejemplo, desde Ushuaia, que se armó una red de barrios populares, ¿no? Para defender justamente lo que es el GLP, porque también se elimina el programa Hogar, que alimenta el subsidio en Tierra del Fuego en el monto total que el Estado provincial asume para poder sostener eh, ese subsidio. Y bueno, y ahora el Estado provincial está haciendo recortes porque no le da los números, Milei los tiene apretado y termina pagando, la gente termina siendo el pato de la boda. Y me parece que no es por ahí, porque somos una provincia productora, porque hay otras herramientas para poder diseñar un modelo distinto, y me parece que siempre se corta el hilo por lo más delgado, que somos los usuarios. Porque mientras se habla del subsidio del GLP, nadie está hablando, o pocos, que somos el 90% de los fueguinos, que tenemos el 50% de reducción tarifaria en la boleta de gas por redes. Y de esto nos está hablando. Hay una agenda que no existe en Tierra del Fuego, y me animo a decir a la Patagonia, como vos explicabas recién, que a la gente le cuesta. Y como no entiende, o como le resulta muy engorroso entender punto por punto, prefiere no hacer el reclamo, no hacer nada, y después asumir un costo tremendo, que en realidad ese costo tendría que asumirlo la política. Así que ahora vamos a poner al aire, Andrea, los números de contacto, la posibilidad de contactarse con la red, y esto, ¿no? Como final de esto. Las Sí, consideraciones pero finales, aparte sí, nosotros creemos que también acercándole un flyer a la gente, dándole a conocer ¿no es cierto? los mails de los senadores, porque existen los senadores, no es que están en una boleta cuando uno pone el voto, no, no, están y deberían estar Ujú. haciendo algo para la gente. Entonces me parece que decirle a la gente, bueno, no, no tenés tiempo, bueno, va, sacarle una foto al flyer, pasarlo, mandarlo, te lleva un minuto mandar un mail, hacerlos parte, o sea, me parece que también nosotros de la red siempre tratamos de hacer parte a la gente y me parece que esto es ser parte. No necesitas ser un técnico en zona fría Ahí va. para para mandar un mail y decir, tengo derecho a vivir en una zona fría y quiero que no me toquen el beneficio. No quiero yo que me modifiquen el beneficio. No quiero pagar más porque yo tengo derecho
a vivir tranquila y poder pagar la boleta de gas y calefaccionarme los meses que necesito calefaccionarme. Totalmente. Incluso ahí también hay senadores de Santa Cruz. Digo, nos pareció a nosotros interesante la propuesta porque es una manera de hacer parte al usuario de un pedido, de que sean parte de algo. Nosotros nos está pasando en la provincia de Buenos Aires que se hizo una jornada de firmas Ujú. con algunos municipios colaboraron y demás, y la conclusión que sacábamos es que la gente se sumaba a firmar porque se sentía parte de algo, se sentía parte de una protesta, se sentía parte y se acercaban a las mesas para firmar, Ujú. y la gente que estaba ahí dándole las planillas, ellos sentían que esa persona se estaba ocupando de su agenda cotidiana, de su boleta de Claro. gas, de su boleta de luz, el tema del sobreendeudamiento, digo, me parece que esa es la agenda que tienen que tomar quienes tienen cargos hoy por hoy Ujú. y han sido votados para hacer oposición en este gobierno. Más allá de las cuestiones y más allá de las internas que son espantosas, estériles y a nadie le importa, hay una agenda de la cotidianidad que son temas básicos, el sobreendeudamiento familiar, las tarifas, el transporte, los gastos de la comida, todo eso nadie lo está tomando. Y bueno, nosotros de las multisectoriales que históricamente trabajamos el tema de los servicios públicos, Totalmente. nos pareció interesante. Mandale un mail a los senadores, deciles que no querés que te saquen el derecho a vivir en una zona fría, que no querés que te cambien el esquema de subsidios Ujú. y que después de todo ellos están a tu servicio, no vos al servicio de ellos. Totalmente, Andrea. Ahí estamos viendo y agradeciéndote, sinceramente, que estés con nosotros, porque creo que todos los mensajitos acá que yo tengo están, te los fui preguntando y creo que está bastante resuelto el asunto con respecto a las preguntas, ¿no? Esto de dónde ir a quejarse, dónde, cómo colaborar con los reclamos, de qué forma se pueden involucrar en esto, y ahí estamos viendo en pantalla la página de Facebook de la Red Nacional de Multisectoriales, ¿no? Multisectoriales en Red. Ahí encuentran, ahí tienen el loguito que es tipo un mandala, donde está la Red Nacional de Multisectoriales con un flyer donde se hace este pedido, que le mandemos un mail a los senadores en donde le pedimos que ayuden a defender el derecho a vivir en una zona fría, como avanzaron en diputados, ¿no? Este proyecto busca eliminar la zona fría y este momento de ponerle un freno, entre otros puntos que ahí estamos mostrando y leyendo juntos en pantalla para que también lo que uno pueda hacer desde este humilde lugar de comunicador lo podamos hacer y te agradecemos por estar con nosotros como siempre, Andrea, y te vamos a seguir molestando. No, no, no es molestia, siempre que nosotros podamos dar una mano y ayudar, informar, Ujú. tengan en cuenta también que las personas con discapacidad, con algunas patologías necesitan también más calefacción. Hay todo un conjunto de cosas, ¿no? No creamos que porque estamos en una zona patagónica y el discurso es no, vamos a eliminar la zona fría de las zonas ampliadas, no, Ujú. no, a todos nos va a afectar, a todos nos va a afectar que eliminen un beneficio. Y aparte se trata de un derecho, ni más ni menos que eso. Entonces, es simple, van al mail, van al posteo, bajan la foto, o sea, un minuto, escriben el mail del senador, Ujú. le mandan la foto, no quiero que me saque zona fría, no quiero que me eliminen mis derechos, y es simple y listo, y ellos lo van a recibir, y por lo menos vos te quedaste vos fuiste, el usuario se quedó con la tranquilidad de que algo hizo, en conjunto estamos haciendo algo entre todos para que este derecho no sea eliminado. Totalmente, Andrea. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta cualquier momento, saludo y cariños a toda la red. Estamos siempre en contacto a través del grupo, así que me parecía sumamente importante, siempre predispuesta para darnos con esta claridad que siempre tenés, todos los tips y herramientas para defendernos de manera colectiva. Que si la... Incluso en ese mismo, perdón, Moisés, Sí, en el sí, sí. mismo Facebook, si tienen algunas dudas, mandan un mensajito por privados, generalmente los contesto yo, así que no hay problema en eso. Bien, ¿eh? Así que herramientas hay, viejo. Hay que ponerse en marcha, así que te saludamos y te despedimos, Andrea. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Moisés, por estar siempre. Besos Dale, a todos. abrazo grande.